que es el templo central de la avenida 28 de Julio. Estamos pues en un estudio acerca de la Biblia y acerca de uno de los métodos de estudio que tienen mayor beneficio para el estudio de la palabra de Dios. Nosotros ya hemos visto hasta la lección anterior, o en la lección anterior hemos visto o hemos comenzado lo que sería este método de estudio inductivo. El día de hoy va a ser totalmente práctico y voy a recomendar a los que nos ven por Betel Televisión a que pues ubiquen en sus Biblias el libro de Filemón. Vamos a trabajar sobre la carta a Filemón. Es una carta de un solo capítulo, gloria al Señor, y los que nos están viendo por Betel y por las redes sociales, pues tengan aparte una hoja para que puedan realizar las actividades que hoy nos toca realizar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el día de hoy vamos a comenzar una serie de aplicaciones. Vamos a aplicar el conocimiento que hemos obtenido hasta el día de hoy. Vamos a aplicar también este método inductivo. Gloria a Dios. La idea es, en esta lección, marcar ciertas palabras que son referencias y pues segundo punto, elaborar una lista de acciones que tienen que ver con el autor de esta carta. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. Entonces, en eso se basa la lección de esta tarde. Gloria a Dios. En la presente lección se inicia la práctica del método inductivo. Se hará en 7 pasos específicos en la lección presente, que es la lección número 6, hasta la lección número 9, que sería la lección final de este módulo que ha tratado o que tratará acerca de la Biblia y del método de estudio. Así que lo que nos espera en las lecciones siguientes es poner en práctica, es la aplicación de este método de estudio. Primer paso, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, pues vamos a leer la carta a Filemón y vamos a marcar, en el caso de los que estamos aquí, las referencias al autor con un color determinado. Y ese color solamente se va a usar el día de hoy. En las siguientes lecciones vamos a usar otros colores porque vamos a resaltar otras referencias. Y al final pues va a haber una mejor comprensión lectora de esta carta. Así que en el caso del primer paso vamos a fijarnos en aquellos pronombres y sinónimos. Los pronombres pues son palabras que reemplazan al sujeto, al nombre o al sustantivo de la oración. Y se utiliza para sustituir a las personas o al personaje o a los personajes. Por ejemplo, yo puedo escribir una carta y yo hacerme mención en esa carta y poner mi nombre, ¿no? Yo, Luis, escribo esta carta. Entonces me estoy mencionando y yo debería marcar mi nombre porque me estoy mencionando. Pero más adelante, de repente, qué sé yo, al seguir escribiendo la carta, ya no me menciono, sino que digo yo. Yo estoy seguro de tal cosa, de tal cosa. Yo es un pronombre y debo de resaltarlo. Lo debo de encerrar en un círculo o en un ovoide para resaltarlo. Ese es un pronombre. Otro tipo de pronombre sería pues, íbamos por la calle y nosotros nos encontramos con tal persona. Nosotros es un pronombre y hace alusión a mi persona sin mencionarme. Es decir, me incluye en la historia como parte de los personajes. Y así vamos a ir encontrando en la carta de Filemón pues aquellas referencias que nos toca el día de hoy marcar.
Obviamente ustedes tienen en sus manos una copia, los amigos, hermanos que nos están viendo a través de la señal, de Betel Televisión o por redes sociales, si puede hacerlo en su Biblia y pues puede tomarse esa libertad, amén, si no va a ir transcribiendo en una hoja la práctica de hoy. Y algo que les voy a recomendar a los que no están con nosotros en esta tarde es que si es posible, los que están en redes sociales, publique esa hoja que va a usar, en la cual va a desarrollar la actividad junto con nosotros, publíquela en redes sociales, ponga un comentario ahí y pues a ver, de revisarlo, pues no, y saber pues que también ustedes están pues siguiendo pues lección a lección lo que estamos estudiando en la Academia Bíblica. Gloria al Señor. Nos daría mucho gozo poder saber que están siguiendo nuestras actividades. El primer punto es marcar las referencias, ubicar las referencias, y la segunda tarea o lo segundo que vamos a realizar es una lista de observaciones que tengan que ver con el autor. Y ahí vamos a ver, en la práctica vamos a ir viendo todo aquello que se dice del autor. Por ejemplo, ¿no? Les ponía el ejemplo de que yo estuviera haciendo una carta, mi nombre es Luis Alba y dedico esta carta a tal persona, a mi madre, a mis hermanos, a mi madre tal, señalo el nombre, qué sé yo. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Qué se dice de mí ahí? Que mi madre es tal persona, por ejemplo. Si digo, y yo nací en el departamento de Ancash, provincia de Chimbote, y ¿cuál sería, qué más se dice de mí en este ejemplo? De que yo nací en la provincia de Chimbote. Entonces, va a ir entendiendo usted con estos ejemplos a qué se refiere el segundo trabajo, que es hacer una lista de observaciones que tengan que ver con el autor. Muy bien, yo quiero que cada uno de ustedes tenga sus hojas en su sitio, y vamos a comenzar a solucionar la práctica de hoy en día. Voy a ubicar yo aquí en mis referencias también, para junto con ustedes hacer un seguimiento de la actividad del día de hoy. Aliste un color, puede ser azul, puede ser rojo, y ese color, les decía en el inicio, no lo volverá a usar en las siguientes lecciones. Al final, cada color va a tener un significado y cada color va a apuntar a una referencia en especial. Gloria al Señor. Vamos a comenzar. Primero vamos a leer la carta, porque lo primero que tenemos que hacer para comenzar el estudio es observar, ¿verdad? Tenemos que observar. Primero leemos, y mientras leemos, gloria a Dios, vamos a ir dándonos cuenta ya de por sí con la aplicación anterior, qué cosa vamos a marcar después. Entonces vamos a ir avanzando de esa manera. Gloria al Señor. A ver, y voy a pedir a un hermano que lea los primeros 5 versos del libro de Filemón. Los primeros 5 versos del libro de Filemón. Amén, gloria a Dios. Si pudieran alcanzarle el micrófono. Gloria al Señor. Primero leemos, entendemos la lectura. La lectura no puede ser apresurada, tiene que ser pausada. Tenemos que respetar los puntos seguidos, las comas, punto y coma, para tener una mejor comprensión de la lectura. Gloria a Dios. Entonces, nuestro hermano va a dar lectura a los primeros 5 versos, y de ahí una hermana se prepara para dar lectura a los siguientes 5, y así sucesivamente hasta terminar esa carta. Adelante, hermano.
Comienza a leer nomás, comienza a leer. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Una hermana le van a alcanzar el micrófono. Gloria a Dios. Y ya usted vaya fijándose sin, todavía no resalte, lo va a hacer conmigo, porque vamos a analizarlo juntos, pero vaya ya dándose cuenta cuáles son esas referencias en cuanto a pronombres y a sinónimos. Adelante, hermano. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Muchas gracias, hermana. Un hermano que lea los siguientes 6 versos. Los siguientes 6 versos, un valiente, amén. Ahí está el hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya. Verso 11, 11, desde el ¿no? verso 11. Te ruego, disculpa, la cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, la cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirlo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisioneros por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad y sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Siguiente verso. Y no hay como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Gracias. Muy bien. Una hermana, por favor, que pueda dar lectura a los siguientes 6 versos. Está la hermana que está adelante. Gloria al Señor. Vaya usted ya fijándose, por favor, cuáles son esas palabras que hay que marcar después. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento,
porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Muy bien. Ahí nomás, ¿no? Amén. Yo voy a leer los 3 últimos versos. Gloria al Señor. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos primero a ubicar. Ubiquen toda la carta al personaje de Pablo. Ubique su nombre, por favor. En toda la carta comience ubicando aquellos versos donde está el nombre de Pablo, pero lo encierra en un círculo. Solamente Pablo porque él es el personaje que escribe la carta. Él es el autor. Solamente Pablo, acuérdese que vamos a ver las referencias del autor, en este caso Pablo. Muy bien. ¿Quién me dice cuántas referencias de Pablo encontró? ¿O cuántas veces Pablo se nombra allí? ¿Cuántos? 3, ¿verdad? Muy bien. Entonces 3 veces se menciona a Pablo allí. Ahora van a resaltar, si leemos el primer verso, que dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. En ese verso, aparte de Pablo, que ya lo ha marcado, ¿qué otro pronombre podemos ubicar? ¿Qué algo más se dice de Pablo? ¿O señala a Pablo? ¿O se dice de él? Prisionero. Muy bien. Prisionero sería el siguiente pronombre que hay que encerrar en un círculo. Y sigue diciendo este verso, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Qué otro pronombre usted encuentra allí? No, el pronombre que estamos ubicando tiene que ver con el autor. Es decir, tiene que incluir en esa palabra al autor. Y no está formado por 2 palabras, solamente es una. Nuestro, muy bien. Nuestro incluye al autor. Muy bien, vamos al siguiente verso. ¿Hay algún otro pronombre allí en el primer verso? ¿Podemos pasar al siguiente? ¿En el primer verso? No, en el primero, ya no hay, ¿verdad? Pasamos al segundo entonces. Verso 2 dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Ahí qué pronombre encontramos? Nuestro, porque ya lo hemos podido identificar en el verso anterior. Muy bien. A ver, de una vez puede usted marcar todos aquellos pronombres que son similares a nuestro. Esa misma, 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 esa misma
marque en todo el texto, en toda la carta, de una vez ya la palabra nuestro. Porque ya sabemos que es un pronombre que incluye al autor o que habla del autor. Solamente nuestro. ¿Sí? Tiene que ser con un solo color todo, y ese color ya no se va a usar en las siguientes lecciones. ¿Sí? Solamente un solo color para toda la actividad que hoy vamos a hacer. Trate de hacer lo más pronto posible, lo más rápido, para continuar. Muy bien. En el verso 3 también encontramos la palabra nuestro. ¿Habrá en ese verso algún otro pronombre? En el verso 3, ¿habrá otro pronombre allí? Vosotros no incluye al autor. El autor está dirigiéndose a otras personas. No hay, ¿verdad? Muy bien, verso 4. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Primer pronombre que encontramos allí, ¿cuál es? Doy. ¿Por qué está hablando de él? Que él da. ¿Ok? Muy bien. Doy sería el primer pronombre. Siguiente pronombre, ¿cuál sería? Mis, ¿verdad? Porque también habla de él. Son sus oraciones. Habla del autor. ¿Serán solamente dos pronombres que hay en ese verso? Mi también, claro que sí. La palabra mi también incluye o habla del autor. Muy bien, verso 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos. ¿Cuál es el pronombre allí? ¿Habrá algún pronombre o no hay ningún pronombre? Oigo, muy bien. Oigo sería ese pronombre. En los siguientes versos, yo deseo que también participen los hermanos que están atrás y las hermanitas que también están atrás y también con voz más fuerte me digan tal pronombre, ¿sí? Para que todos podamos participar. Entonces, en el verso 5 solamente tenemos un solo pronombre, oigo, ¿no hay otro? A ver las hermanas, ¿habrá otro pronombre allí? ¿Habrá otra referencia al autor? No hay, ¿verdad? Amén. Siguiente verso. Verso 6. Para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Cuál es el primer pronombre allí a marcar? ¿Estás seguro que no hay? Verso 6. ¿Estás seguro que no hay pronombres? No hay, pues, hermanos. No hay pronombres allí. Gloria a Dios. No se confunda. Verso 7 vamos a leer. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor a otro grupo de personas, no a él mismo. ¿Habrá otro? No hay, ¿verdad? Muy bien, no hay. Verso 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, en ese verso 8,
Tengo es el pronombre, márquelo. Mandarte no es un pronombre. ¿Habrá otro en el verso 8? ¿Estás seguro que tengo es un pronombre? Analícelo bien. Analice bien, no se confunda con los verbos. ¿Cómo dice, hermano? Exacto. Tengo es un verbo. Del verbo tener. Muy bien, muchas gracias, hermano. Eso quiere decir que en el verso 8 no hay pronombres. Tiene que analizar bien. ¿Sí? Verso 9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Cuál sería el primer pronombre allí? Soy, muy bien. Soy es el primer pronombre allí. Pablo ya marcaron al inicio. ¿Qué otra cosa se dice de Pablo allí? Anciano. Muy bien, anciano. ¿Prisionero será un pronombre? ¿Será un pronombre prisionero? Márquelo. Marque prisionero porque se dice de él. Verso 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Mi es el primer pronombre, muy bien. ¿Qué otra palabra hay ahí que se diga de Pablo? Mis es un pronombre. Encuentra, solamente es una palabra, los pronombres no se componen por dos, no es compuesto, solamente es una palabra. ¿Encontrará usted otro pronombre? Mi y mis son sinónimos, solo que en plural o en singular. ¿No hay otro? Analice bien. Claro que sí. Engendré es otra palabra que usted puede marcar. Así como marcó prisionero, porque habla del estado de Pablo, del estado en que él el momento se encontraba. Engendré habla también de él. Verso 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahí usted puede ubicar ya el pronombre mí, pero ¿cuál sería el otro pronombre? No. Nos, muy bien. Nos es un pronombre. Verso 12 dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Ahí mí sería el pronombre. ¿Hay otro? En el verso 12 será el único. No. Claro, el verbo, devolver, yo vuelvo. Bien. Listo, solamente en el verso 12 solamente hay un pronombre, el pronombre mí. El verso 13 dice, yo quisiera retenerte conmigo para que en un lugar tuyo
para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. El primer, yo, muy bien. El segundo pronombre, ¿cuál sería? Conmigo, muy bien. Incluye al autor. ¿Qué otro? ¿Me estás seguro? Muy bien. Me es el siguiente pronombre. Y por último, el pronombre que ya han marcado en otros versos, mis. Verso 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Habrá algún pronombre? No hay, ¿verdad? Ok, verso 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le residieses para siempre. ¿Habrá allí algún pronombre? ¿Ubica usted algún pronombre? ¿Qué verso estamos? Verso 16 dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti. Vamos también recordando, ¿no? Un poquito de aquello que usualmente, pues, olvidamos, ¿no? ¿Habrá algún pronombre allí? Verso 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Habrá algún pronombre allí? No, ¿verdad? No. Verso 23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mi y mis, que ya lo han marcado. Verso 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Allí, ¿cuál sería el último pronombre? Nuestro, muy bien. Nuestro sería, porque incluye al autor y se está refiriendo a él también. Muy bien, hasta acá lo que hemos hecho es, pues, identificar todo aquello que se dice o se aluce al autor. Lo que vamos a hacer ahora es voltear nuestra hoja. Los que están en su casa, pues, busquen otra hoja o detrás de la que han estado trabajando. Y lo que van a hacer es, en base a lo que se ha hecho hasta este momento, van a hacer una lista de todo aquello que usted encuentre que se diga del autor, que se diga alguna característica, algo que nos ayude a conocer cómo era Pablo. ¿Ok? Vamos a ir comenzando por el primer verso. El primer verso dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Qué encuentra usted allí que se esté diciendo de Pablo que nos dé a conocer acerca del autor? En el primer verso, muy bien. Va a ser lo siguiente, al costado de lo que vamos ubicando acerca del autor, le va a poner el verso donde se encuentra.
En este caso es el verso 1. El verso 1 nos dice que Pablo era prisionero de Jesucristo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar ahí? Que era amado. ¿Qué significa ser amado o amado de Filemón? Que Filemón pues le tenía mucho cariño a él, ¿verdad? Lo tenía muy presente, lo consideraba muy bien. También, ¿por qué no? Se dice y nos da a conocer acerca del autor. ¿Qué más en ese primer verso? ¿Nada más? El apóstol Pablo, bueno, el verso 1 nos da a conocer cómo consideraba a Timoteo. ¿Cómo lo consideraba? Como su hermano. Obviamente, como nos consideramos nosotros, ¿verdad? Nos consideramos como hermanos, ¿no? ¿Es cierto o no? Amén. ¿Y en la práctica será así también? Debería ser así. Gloria a Dios. Entonces, tenemos ahí que pues tenía a Timoteo como hermano, amado de Filemón, ¿no? Filemón le tenía un cariño muy especial al apóstol Pablo. Verso 2. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿Qué encontramos allí? Tenía a Arquipo como compañero de milicia. Eso es algo especial. No lo nombraba como nombre a otros conocidos de él, sino que lo identifica como compañero de milicia. A Arquipo, ¿verdad? Muy bien, siguiente verso. Y este verso 2 comienza diciendo, y a la amada hermana Apia. No puede ser ese porque se está refiriendo a la amada. No dice, como cuando habla de otros personajes, a mi amado Filemón o a mi amado Timoteo, no dice así, dice a la amada. ¿Sí? Verso 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Encontramos algo allí acerca de Pablo? Nos da a conocer algo que él conocía, que él entendía, en lo cual él creía. Muy bien, tenía a Dios como su Padre. Muy bien. Y eso va de acuerdo y acorde a como Cristo enseñó a orar, ¿verdad? Cómo debería comenzar nuestra oración. Muy bien. En el verso 2, ¿qué nos dice de Pablo allí? En el verso 4, perdón, ¿qué nos dice de Pablo allí? A ver, da gracias a Dios, es decir, es agradecido a Dios, ¿verdad? ¿Qué más? Muy bien. Que él cuando ora se acordaba siempre de Filemón. Muy bien. El verso 5. Los televidentes que nos están siguiendo a través de Betel Televisión, pues vamos a terminar hasta acá, pero usted continúe. Siga en su casa analizando esta carta a Filemón, ubicando todo aquello que le da a conocer acerca del autor, que es Pablo. Así que nos vemos en la siguiente emisión de esta lección a través de Betel Televisión. Los esperamos también, gloria a Dios, y como siempre, invite a otros a conocer más de la palabra de Dios en la Academia Bíblica. Que Dios les bendiga, nos vemos en la siguiente lección.
Muy bien, nosotros continuamos acá. ¿Qué más podemos encontrar? Muy bien. Pablo era consciente del amor que tenían por él en esa iglesia, ¿verdad? Oye del amor y de la fe que tiene Filemón hacia el Señor Jesús, perdón, y hacia todos los santos. Entonces, es algo que él tenía o consideraba, es algo que él tenía presente acerca, ¿no? Acerca de los hermanos en aquella iglesia. Verso 7, 6. ¿En el 6 habrá alguno? ¿Habrá algo que nos... Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Nos dirá algo acerca de Pablo? ¿Nos dará a conocer algo ese verso? No, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, verso 7. ¿Qué nos da a conocer en el verso 7? Muy bien, dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Tenemos, es decir, él aquí, Pablo expresa los sentimientos que él tenía en ese momento, los que acompañaban al autor mientras que escribía esta carta. Verso 8. Verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ¿nos dará a conocer algo ese verso? Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Qué está diciendo de Pablo allí el Señor? O esta carta. Lo que él está dando a conocer aquí no es algo de él, sino él está expresando aquí la autoridad que tiene como Pablo. O sea, no se está diciendo de él, sino él mismo está expresando esa autoridad de esta manera. Verso 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Qué se dice ahí de Pablo? Su condición, su edad, ¿no? Era anciano. Pablo dice, ya anciano, soy Pablo ya anciano. Ahí sí se ajusta a lo que estamos buscando, porque es una característica en ese momento de él. Muy bien. Verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué nos da a conocer allí? Allí nos da a conocer que tenía como hijo a Onésimo. Lo tenía como un hijo, al igual que lo tenía también en otras cartas, habla de Timoteo. Muy bien. Verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Nos da a conocer algo o simplemente Pablo está expresando, más bien él está dando a conocer algo? Ah, claro, también, que Onésimo fue engendrado en sus prisiones. O sea, era un hijo espiritual que pues consiguió tener en sus prisiones. Porque aún el prisionero evangelizaba, hermanos, ¿verdad? Tremendo. Verso 8. Perdón, verso 11.
¿Habrá algo allí? Pero no está dando a conocer algo de él, una característica de él, algo que nos haga saber cómo era él en realidad, su carácter, su forma de ser, sus aspiraciones, a quién amaba, a quién consideraba. El siguiente verso, verso 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo. ¿Habrá algo allí que... Amén. Siguiente, verso 13. Muy bien, él aquí hace un pedido, ¿verdad? Quisiera retener a Onésimo con él para que... Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Entonces, aquí nos da a conocer la necesidad que él tenía de Onésimo, ¿verdad? Muy bien. Verso 14. Claro, ahí no marcan nada, lo que tiene que hacer es una lista. Usted tiene que hacer una lista de lo que vamos encontrando ahí que habla acerca de Pablo, que nos da a conocer acerca de Pablo. No tiene por qué marcar, sino haga una lista. También, algo que hable de él. También, claro que sí. Claro, todo aquello que nos da a conocer del autor, para conocerlo. Verso 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pues sería todo, pues no, porque él allí se da a conocer cómo es. A pesar que Pablo era un hombre de autoridad, apóstol, pero a pesar de eso, él era muy respetuoso de los demás. Por eso él mismo dice, ¿no? Que tenemos que considerarnos los unos a los otros. Y él lo hacía. Era una característica de Pablo. Verso 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Él ahí está expresando, nada más está añadiendo algo al verso anterior. Verso 16, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Podríamos interpretar lo que dice allí, pero literalmente no lo dice. No nos dice algo muy claro acerca de Pablo en este verso. El siguiente, verso 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Habla algo de él? Una virtud, nos da una referencia acerca del autor. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si estuviera hablando de que Pablo practicaba el compañerismo, sería, pues no, pero aquí no, aquí se está refiriendo a alguien para que lo reciban y lo tomen en cuenta como tal. Verso 18.
Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Obviamente que aquí nos da a entender algo, nos da a entender cómo era el carácter de Pablo, pero no lo dice aquí, literalmente. O sea, podemos interpretarlo de esa manera. Verso 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Habrá algo allí? ¿Ah? Exacto. Él acá nos está dando a conocer que esta carta lo escribió él, ¿verdad? Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Muy bien. Verso 20, si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Habrá algo aquí? No, él simplemente está compartiendo, sigue escribiendo la carta, pero no está declarando algo de él. Verso 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Qué más nos declara ahí Pablo de él? ¿O podemos saber más de él allí? A ver, verso 21, volvamos a leerlo. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Exacto. La confianza que tenía Pablo, la palabra clave ahí es confiando. Sería todo en realidad, ¿no? Porque todo habla acerca de la confianza que él tenía. Verso 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Qué está dando a conocer aquí Pablo? ¿Qué virtud, qué carácter, qué característica? Él dice aquí, verso 22, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo era un hombre muy paciente. Él sabía esperar. Muy bien. Y lo importante es que la palabra que habla de él está allí. Espero. Él no se apresuraba, ¿verdad? Él esperaba que sea Dios el que lo vaya llevando y conduciendo en su ministerio. Verso 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Damas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Habrá algo aquí que nos da a conocer de Pablo? A ver, vuelva a leerlo, esos últimos tres. El verso 23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Qué nos estamos enterando en ese verso? ¿Hay algo que nos estamos enterando que no sabíamos? Que también ¿no? Consideraba a Epafras como compañero de prisiones. En el verso 24, ¿qué nos da a conocer? ¿Que él trabajaba solo? No, él tenía colaboradores, ¿verdad? Verso 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué nos dice? ¿Nos dice algo más acerca de Pablo en ese verso? ¿Estás seguro?
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué nos da a conocer allí, en este último verso? Que tenía a Jesucristo como su Señor. Nuestro Señor Jesucristo.